Bienvenido a Musicoterapia, historias de música y vida. Un espacio en que la salud y la música nos van a contar muchas historias conducidas por Lucía Barea. Hola y bienvenidos a nuestro podcast de musicoterapia. Estamos dando comienzo a un nuevo episodio de estas historias de música y vida. El tema que nos toca tratar en el capítulo de hoy será el tema de la musicoterapia en el cuidado de los bebés prematuros y sus familias. Entendemos que ser prematuro significa haber nacido antes de tiempo. La OMS define la prematuridad como el nacimiento que ocurre antes de completarse la semana 37 de gestación. También señala que estos bebés pueden enfrentarse a diversos problemas de salud y también aumenta el riesgo de fallecimiento. Pensemos por un momento en estas familias, que comienzan su camino por la maternidad y la paternidad con esta gravedad añadida. Es fácil darse cuenta de la dificultad a la que se enfrentan. Entonces, es de vital importancia para la recuperación de estos bebés prematuros que estos padres estén lo más disponibles posibles. El tándem familia-equipo médico es de gran valor porque la actuación de las familias es trascendental a nivel de cualquier medicación dentro del tratamiento de las curas y los cuidados centrados en el desarrollo de los bebés prematuros. Es decir, que se necesita unos padres lo menos estresados posibles, lo más disponibles y presentes que se pueda, que puedan ofrecer un contacto directo al bebé, el cangureo, el piel con piel, el sostén emocional, el establecimiento de un vínculo afectivo. Todas estas situaciones está demostradísimo que a nivel de neurodesarrollo son absolutamente positivas para una recuperación pronta de estos bebés. Y ahí es donde una intervención de musicoterapia podría facilitar una mejora a la familia con objetivos centrados en desbloquear, desestresar, ventilar emociones, angustia, desolación, bloqueos, etc. y en pro de la vinculación afectiva mamá-bebé o familia-bebé. Hoy tengo la bendición de tener a Carla Navarro con nosotros y ella nos va a contar cómo llegó a diseñar el programa Latidos, resultado de una larga investigación en este campo. Carla, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Cómo estás en Zaragoza? ¿Cómo va todo? Pues la verdad que estamos, con la situación que tenemos, estamos bastante bien. Nosotras, mi familia, mi equipo, mi círculo más cercano, así que estamos vivos, que no es poco. Totalmente. Y estamos bien. Además, hoy hace un día precioso de sol, con lo cual, maravilloso. Genial. Me encanta que estés con nosotros. Voy a pasar a presentarte formalmente, voy a leer un poquito tu extenso currículum, voy a pasar a contarle a los oyentes cuál es tu recorrido y luego tú nos lo vas a contar de tú a tú. Carla es doctora en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Pontificia de Salamanca, obteniendo el premio extraordinario de doctorado con su tesis Diseño y aplicación del programa Latidos en la vinculación materno-filial en prematuros de menos de 1.500 gramos ingresados en USIN. Tiene el título superior de música en especialidad de violonchelo en el Conservatorio Superior de Música del Liceo en Barcelona, máster de musicoterapia IL3 de la Universidad de Barcelona, máster de investigación en emoción, cognición y salud con acceso al doctorado en la Universidad Camilo José Cela en Madrid, experta de musicoterapia con personas con trastornos neurológicos, Agruparte Vitoria, facilitadora de canto prenatal según el modelo de Marie-Louise Aucher, educadora musical de música en Culla, música en la cuna, musicoterapeuta pediátrica en la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de Aragón con la Fundación Porque Viven, musicoterapeuta pediátrica en Araprem, Prematuros de Aragón, docente en el máster de musicoterapia, música y color de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Madrid, docente en el posgrado de especialización en atención temprana, Universidad de Zaragoza, miembro de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, SECPAL, donde es la creadora del grupo de trabajo de musicoterapia, MUSPAL, y miembro de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, PEDPAL, donde coordina el grupo de trabajo sobre el protocolo COVID.
Vale, Carla, ya estás súper presentada. Estoy encantadísima que estés hoy con nosotros para que nos cuentes tu recorrido, tus investigaciones, cómo ha sido de una investigación a otra, que nos pongas un poco en situación y que nos cuentes tu experiencia en este área de salud. ¿Por dónde empezamos? Así, claro, wow. La verdad que al principio, yo cuando escucho pues eso, ¿no? Ahora mismo que me presentas, digo, madre mía, pues es que no he parado. Y eso que me queda un montón de vida, ¿eh? Que por ahora no tengo previsto morirme, algún día sí, pero me quedan todavía muchos sueños por cumplir. Y es verdad, Lucía, que yo te aseguro que es que la vida me ha ido llevando donde tengo que estar. Muy bien. Que además está todo muy relacionado, ¿no? Uh-huh. La etapa prenatal, que es el inicio de la vida, y los cuidados paliativos, que es el final. O sea, yo acompaño a las personas en la entrada en este mundo y en la salida a través de la música y la musicoterapia, ¿no? Y por el medio nos vamos encontrando también. Qué tanto con familias, claro, que no tienen, que aparentemente no tienen ningún tipo de patología, pero sí que pueden tener algún tipo de dificultad con toda la parte del proyecto de musicoterapia preventiva, que a mí me parece tan maravilloso, o sea, prevenir antes que curar, ¿no? Que decían nuestras abuelas. Y sobre todo, ahora mismo me he ido focalizando más en el área pediátrica, que es donde trabajo y donde me encanta estar, y en este caso con niños con enfermedades crónico-complejas y finales de vida. ¿Te parece que empecemos por el principio, por el inicio, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cuando empezaste a investigar, ¿cómo fue? ¿Qué te llevó a decidirte a investigar sobre la vinculación afectiva? Vale, pues la verdad es que toda la parte de prenatal y toda mi pasión por la vida, de verdad, por el inicio de la vida, que cuanto más te metes, más quieres saber, sí, es realmente es apasionante, porque de ahí venimos, ¿no? Que además el cuerpo es increíble, dices, creamos vida. Sí. Esas células sí lo podemos dividir en parte física, analógica, biológica, todo. Dices, no, estás creando la vida y le estás dando la vida a otro ser humano, ¿no? Qué importante. Y yo ya empecé, cuando estudiaba musicoterapia, que ahora he hecho, esto fue en 2007, cuando empecé, y ahora miro hacia atrás y digo, ay, inocente, que no sabías dónde te estabas metiendo. Pero cuando yo empecé a estudiar musicoterapia, al principio quería meterme en todos los colectivos, me apasionaban todos. Y después, como digo, la vida siempre te va colocando, y ya me empecé a meter en toda la parte prenatal. Recuerdo que Gabriel Federico vino a Barcelona a darnos una de las formaciones dentro del máster, y ese fue quizás el primer paso. Después es verdad que mi camino ha ido por otro sitio, pero ya empecé a hacer algo pasó, ¿no? Ahí. Sí, dije, wow, ¿qué es esto, no? ¿Qué significa esto de la etapa prenatal, de la música y la musicoterapia dentro de la etapa prenatal? Después ya veremos si vamos por ahí, ¿no? Como yo veo, es mi perspectiva, que hay como 3 formas de intervención en todo el inicio de la vida, que es desde la estimulación musical prenatal, desde lo que es la musicoterapia prenatal y lo que es la música en la etapa prenatal. Son como 3 cosas diferentes, sobre todo dependiendo cuál es tu foco de intervención, que para mí es muy importante. Cuando haces una revisión bibliográfica, que es lo que ocurrió justamente tanto en el predoctorado como en el doctorado, hay como 2 vías de intervención, ¿vale? Por un lado están las enfocadas a la mamá gestante, por otro lado están los enfocados, me refiero a estudios de investigación cuantitativa por profesionales, tanto médicos, psicológicos, sanitarios. Después ahora empieza a haber más evidencia científica por parte de musicoterapeutas o personas que se dedican a tal, pero cuando echas una revisión hacia atrás te das cuenta de que es eso. Por un lado están los efectos de la música en la mamá gestante, y por otro lado hay estudios que se focalizan en los efectos que tienen los estímulos sonoros y musicales en el bebé intraútero. Tanto en recuerdo de las canciones, porque es algo que, claro, todo depende de qué profesional lo hace, ¿no? Si lo hacen los psicólogos, lo que le interesa es ver respuestas cognitivas o conductuales, tanto intraútero como extrauterinamente. Entonces yo cuando empecé a ver esta unión de decir, no puede ser que la gente no se dé cuenta de que mamá-bebé es un uno. Único. Y cuando hablo de mamá-bebé, lo hago extensible a la persona que acompaña ese embarazo.
Ya. Porque puede ser un papá, puede no haber una figura de papá, puede ser una mamá, una familia monomarental, o puede ser dos mamás. O sea, yo siempre digo, para mamá y bebé y la persona que acompaña, ¿no? Tal cual. Y de hecho, muchas veces cuando yo hablo del trabajo que hago, siempre dicen, jo, es que hablas de mamá-bebé. Digo, ya, es que quien gesta es la madre. Y ahí tenemos nosotros que poner realmente todo nuestro foco de intervención, ver cuáles son las diferentes variables que influyen en esa mujer durante su proceso de gestación y posparto, ¿no? Para ver cómo son las relaciones o cómo es el vínculo que se genera entre ellos, etc. Y entonces ahí fue cuando a mí cuando empecé a meterme realmente en lo que era el sonido en la etapa prenatal, ¿no? Por un lado, desde esta perspectiva de las mujeres, ¿no? ¿Qué ocurría con estas mamás? Y por otro lado, desde el punto de vista del ser humano que se estaba gestando, la escucha prenatal, pero también el proceso de audición, cómo se genera... se estructura, ¿no? Claro. Y cuando lees que es el primero de los sentidos que realmente está formado antes de nacer porque te conecta con el mundo que te espera afuera, pero ya desde dentro, y como, por ejemplo, es que el oído es apasionante. Sí. Entonces, por eso digo que vas metiéndote y metiéndote, porque, por ejemplo, una de las cosas que más me gustaba, ¿no? Y me gusta de todo este aspecto es justamente los estudios que hay en relación a la escucha prenatal. En cómo, por ejemplo, el cuerpo de la mujer gestante es un grandísimo protector de la vida. Y así funciona en todos los sentidos. Por un lado, amortigua los sonidos que están dentro del cuerpo del útero materno, incluso la propia voz de la madre, que es algo que al principio puede ser un poco, pero es realmente muy interesante, porque tú piensas que el útero materno no es un lugar en el cual está el bebé flotando durante 9 meses y entonces empiezan a ocurrir cosas. No, es un ambiente realmente muy, muy alto en sonidos, tiene entre 70 y 75 decibelios, lo que escucha el bebé dentro, y entonces el hecho de que el cuerpo gestante proteja a ese bebé de los sonidos externos e internos me parecía apasionante. Hay un estudio de Richards de 1992 en el que a mí me parecía muy curioso, ¿no? Porque lo que hicieron fue introducir micrófonos intraútero de diferentes mujeres para grabar cómo era lo que recibían los cómo bebés. Se escuchaba. Claro, desde dentro. Ahí. Porque nosotros podemos hacernos una idea, podemos hablar o podemos divagar de cómo puede ser la escucha prenatal. Pero claro, partimos de la gran diferencia de que estos bebés están en un medio acuoso y nosotros estamos en un medio aéreo y la conducción sonora no tiene nada que ver. Nada que ver. Pero a mí me gustaría que nos contaras cómo fuiste pasando de una investigación a otra, ¿no? Porque tú empezaste estudiando sobre la vinculación afectiva materno-filial en la etapa prenatal. Sí. Pero luego hiciste un giro y pasaste al diseño de programas en cuidados paliativos perinatales. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí. Yo venía de todo este mundo que te estaba contando. De hecho, toda la parte predoctoral que realizamos, el estudio que realizamos fue la evaluación de la voz cantada materna con intención comunicativa con el bebé por nacer y ver cuál era el impacto en la vinculación prenatal de las mamás con los bebés. Porque, perdona, pero ¿cómo se evalúa? ¿Tú cómo tomas registro de esto que me estás diciendo? La voz cantada y en el vínculo. ¿Y cómo lo registras? ¿Cómo lo mides? Claro, por un lado nosotros lo que hacemos es recogimos con tres instrumentos de evaluación psicológica, ¿vale? Que se utilizan dentro de estudios de investigación psicológica y médica. Por un lado, una escala de vinculación y adaptación prenatal que está sistematizada y validada para poder evaluar lo que es la vinculación y adaptación de la mamá con el bebé que está gestando, que fue creada por La Fuente, una doctora en psicología en Valencia. Por otro lado, utilizamos el STAI, que es un medidor de estrés, ¿vale? Y por otro lado, utilizamos una escala que se llama MSPSS, que es sobre evaluación es que ya estoy traduciendo en inglés, del apoyo social percibido, ¿de acuerdo? Muy Entonces, bien. estas escalas se les pasaba
a las mamás antes, ¿vale? Digo, espera. De la intervención. No, espera, porque más se me ha cruzado una. El STAI no es de estrés, perdón, es de ansiedad. Vale. Es que se me estaba cruzando con la mía del doctorado, perdón. STAI es de ansiedad. ¿Por qué? Porque estos son algunas de las variables que influyen dentro de la vinculación afectiva. Hay una serie de factores psicológicos, sociales, emocionales, fisiológicos también, que influyen dentro de lo que es el proceso de vinculación materno-filial, ¿vale? Entendiendo, eso sí, que la diferencia que hay entre la vinculación afectiva, que es la relación afectiva temprana que se forma entre la mamá y el bebé, que da comienzo durante el proceso de la gestación, pero también, o sea, que se nutre de unos procesos neuroendocrinos que se aseguran del buen vínculo de apego entre el bebé y su mamá, y que además es un predictor de cómo van a ser las relaciones maternas durante el periodo perinatal, en cuanto a la atención y cuidados más próxima a las distales se refiere. Y por otro lado, que la gente lo confunde mucho, es el apego. Son cosas diferentes, ¿vale? Nosotros Explícalo, medimos, por favor. Claro, el apego realmente es un proceso posterior a esta vinculación materno-filial que está centrado en la reacción que tiene el bebé ya organizado en un patrón estable dirigido hacia en este caso, su madre. Las respuestas serían, ¿no? Del bebé. Claro, pero que son patrones que él se ha ido organizando desde el vínculo que se ha creado previamente. ¿Vale? O sea, lo primero es la vinculación y después es el apego. Eso quizás es una cosa, yo por ejemplo cuando escucho a la gente hablar de apego y vínculo como lo mismo, coloquialmente se utiliza, pero no lo es. Entonces, para mí lo importante era saber o potenciar, sabiendo esto, potenciar las relaciones materno-filiales durante la etapa prenatal. Y, hicimos el predoctorado, y eso nos dio acceso a seguir investigando. Yo tengo la... En Madrid, ¿verdad? Yo lo hice en Madrid. En Madrid. Sí, con una matrona, hicimos el estudio con una matrona en un centro de salud, con mujeres que iban a sus clases de preparación al parto. Ah, eso, cuéntanos. Sí, nosotros el estudio fue con un grupo experimental, un grupo control, en el cual el grupo experimental le pasábamos y al control le pasamos las mismas baterías de cuestionarios antes y después. Muy bien. Claro, la gente se sorprende y me dice, ya, pero ¿y al otro grupo no le hacías nada? Digo, claro que no, a uno hacían sesiones y otro no. De porque musicoterapia y el otro nada. Iban a su grupo de preparto con la matrona, donde hablaban de temas relacionados con el embarazo, más fisiológicos, ¿no? Claro. Bueno, emocionales también a veces. Sí, lo que hacen justamente en unas preparaciones al parto, ¿no? Tal cual. Y lo único que pasa es que había uno de esos grupos, venían martes y jueves, pues aleatoriamente se dividieron y en este caso el jueves, por ejemplo, les digo, después de su sesión de preparación al parto, con la matrona se quedaban conmigo y hacíamos toda la intervención de voz cantada, que no había ningún instrumento, ahí bien de voz y cantábamos cantábamos un repertorio de canciones previamente seleccionadas en cuestiones musicales, ¿no? Pues solamente con dos tonalidades para la facilidad del aprendizaje, etcétera, ¿no? Y con una serie de palabras clave relacionadas con la maternidad, y durante 5 semanas estuvimos encontrándonos en este caso eran 12 mamás en el grupo experimental, y el grupo control eran 10 mamás. Entonces nos encontrábamos durante 5 semanas y cantábamos unas canciones. Yo lo que hice fue además ese repertorio, yo se lo di grabado con un soporte melódico a piano con mi voz y un registro semanal para que ellas registraran si cantaban o no después durante la semana, porque yo intentaba controlar todas las variables que después inciden. Pero claro, si no las puntuaciones pueden verse modificadas, ¿no? Y eso es lo que hacíamos. Al acabar las 5 semanas, se le volvió eran sesiones de 30 minutos, no era mucho más, y volvimos a pasar los mismos cuestionarios, la EVA de vinculación, recogimos los registros semanales que cada paciente iba teniendo de su propia voz cantada en casa, el STAI, que es la ansiedad estado rasgo, y otra vez el MPS, ¿no? Y los resultados que nos dieron, que fueron realmente interesantes, no podemos generalizar los resultados porque realmente la población, la N, es muy pequeñita, pero sí nos marca una tendencia de dónde vamos. Entonces, una vez recogidos los datos y pasados a tablas de Excel, pasado al PSS, a ese gran programa de análisis de datos, hicimos una ANOVA de medidas repetidas de 2 factores, grupo y tratamiento, y observamos que
antes, o sea, el grupo de mamás que había utilizado la voz cantada durante estas 5 semanas puntuaba significativamente más que el grupo control. Eso nos daba, sobre todo en vinculación afectiva materno-filial, y eso lo que nos daba era un resultado de, no podemos generalizarlo, pero sí podemos ver que hay una tendencia de que aquellas mamás que cantan a sus bebés con una intención comunicativa pueden ver aumentado su vinculación respecto a las mujeres que no lo utilizan. Uh-huh. Y la gente dirá, vale, ¿y esto por qué? Porque hay una correspondencia también entre las, en este caso, respuestas del bebé ante el estímulo que es mamá canta. Y no es que cante en un coro, con lo cual el foco de atención es otro. No, es que está cantando para mí. Con lo cual la mamá está con su atención focalizada en su bebé por nacer, viendo cómo se mueve, qué tipo de respuestas tiene, cómo ella se va sintiendo. De hecho, te decían, pues yo siento que mi bebé está súper relajado cuando le canto. Fijaos qué respuesta. Yo siento que mi bebé. Eso ya significa que empieza a haber una mayor conexión y un mayor vínculo con su bebé. O mi bebé está esperando a que vengamos a la sesión. A cantar. Entonces, todo este tipo de cosas que muchas veces... Es el imaginario también, ¿no? Lo que uno también... Claro. Todo este pensamiento y todo estos... ¿no? Que también pero es una construcción. Eso forma parte del vínculo. Está claro de este lugar, ¿no? Justo. Y de ahí, primero, que es una cosa buenísima, porque claro, nosotros hablamos muchas veces en musicoterapia que la música ayuda a o la música favorece esto o lo otro, pero necesitamos evidencia científica para ello. Y entonces, esa evidencia se consigue a base de estudios y de investigaciones. ¿Con quién? En este caso, yo que me dedico al ámbito sociosanitario, con otros profesionales que no son de mi misma disciplina, en este caso matronas, pediatras, médicos, neuropsicólogos o enfermeras, psicólogos, con cualquiera de las personas que se dedican en este ámbito, porque además ellos también te dan otra visión de lo que está pasando. El equipo interdisciplinario tan necesario. Justo. Para todos. Sí. Y eso dio pie al doctorado. Yo lo que quería era seguir con este estudio, ampliarlo en la N. Entonces contacté con mi directora de tesis, que es Luz María Fernández Mateos, que ya es doctora en psicología en la Universidad de Pontificia Salamanca, es encargada de cátedra y además es una de las personas que más sabe de vinculación afectiva prenatal peri en España. Entonces yo le conté quién era, le conté qué quería, le conté que había leído sus estudios y sus investigaciones y que era la persona que yo necesitaba para acompañarme en un proceso de doctorado. Y ella, que como su nombre dice es Luz, puso las bombillas en mi camino y empezamos a hacer toda la tesis doctoral sobre vinculación afectiva prenatal a través de la musicoterapia. Y entonces un día yo estaba metida en mi mundo prenatal, con todo esto que te cuento, imagínate cuanto más te metes, ¿no? Ahí sumergida y navegando. Y un día yo estaba en la sede de la Fundación Porque Viven en Madrid con el jefe del servicio, de la unidad de paliativos pediátricos del Hospital Niño Jesús, el doctor Ricardo Martino, que es con la unidad con la que yo estaba trabajando allí. Entonces, en plan de broma, que es casualidades, como pasa todo, le dije, qué pena que estando trabajando en paliativos pediátricos, pues bueno, pues estoy haciendo mi tesis doctoral en etapa prenatal. Y le dije, bueno, de aquí a los 65 que me jubile, me da tiempo de hacer otra. Ahora, eso lo decía porque no sabía lo que era una tesis doctoral. Ahora digo que no lo sé, ¿eh? Y entonces él, que es tan serio, pero tan simpático, y tiene estas cosas, me miró y me dijo, ¿y por qué no la haces de paliativos perinatales? Y yo allí, que me vine arriba, dije, madre mía. Entonces me contó que eran los paliativos perinatales, que en España no hay una unidad como tal, y es verdad que ellos lo están intentando poner en marcha. Sí que hay diferentes programas de atención paliativa perinatal, pero no hay unidades como tal, ¿no? Entonces yo corriendo ya me fui a casa y con toda mi cabeza bullía por todos lados. Llamé a Luz, le dije, Luz, te tengo que proponer un cambio. Esto es mi sino, ¿no? Es mi mundo. Y yo creo que Luz, que me conoce, me dijo, madre mía, a ver por dónde viene. Y le dije, mira, Luz, tengo que hablar con la universidad. Yo llevaba 1 año de tesis. Y dije, tengo que cambiar la tesis doctoral. Dijo, bueno, ¿qué pasa? Dije, mira, he encontrado un tema que aúna mis pasiones, que es la musicoterapia, la vinculación afectiva, la etapa prenatal y los cuidados paliativos. Digo, yo con estas 4 patas, yo te hago un sillón. O sea, esto es.
Y así fue. Eso fue hice, cambié, el cambio. Sí, cambié todo, me metí increíble en todos los paliativos prenatales, me di cuenta de todo lo que nos queda por hacer. Cuéntanos un poco la realidad, lo que tú ves cada día, que ayer me comentabas algunas cositas que igual no se saben para nada. Ahora seguramente el que nos esté escuchando le removerá, ¿no? Porque la muerte es un tabú. La muerte de los niños es un tabú todavía mayor. Parece que los niños no se pueden morir. Y en España se mueren alrededor de 3.000 niños al año. ¿Vale? De estos 3.000 niños, tan solo el 20% lo hacen de enfermedades oncológicas. Porque la gente es verdad que cuando escucha paliativos y pediátricos piensan que son niños con tumores o cáncer, ¿no? Y la realidad es bien distinta. Los niños que fallecen, aparte de por accidentes o por cuestiones que no se pueden controlar, ¿no? Lo hacen con enfermedades neurodegenerativas, neuromusculares, malformaciones congénitas, etcétera, y de este 80%, creo dentro de esa hay como un 90, entre 70 y 90 más o menos, es que no me acuerdo bien los datos, que lo hacen antes del primer año de vida, por causas previsibles. Y esto sí que es importante, porque si es una causa previsible, la podemos acompañar. Dicen los médicos y los profesionales que se dedican al ámbito paliativo, ¿no? Si puedes curar, cura, y si no puedes curar, cuida. No siempre se puede curar, pero siempre podemos cuidar y acompañar. Y da igual la edad que tengas, si tienes 36 semanas de gestación o tienes 36 años, porque el acompañamiento de la vida tiene que ser igual, con la mayor calidad, dignidad y con nuestra mayor profesionalidad y amor. Y ahí que fui yo de hospital en hospital llevando mi proyecto de investigación, imaginaros a equipos de ginecología y obstetricia que llevan un camino un poquito marcado, ¿vale? Y aparecía yo que era una musicoterapeuta, que hay mucha gente que no sabe ni decirlo, que debían de pensar que me faltaba el pato y la flauta, ¿vale? Y yo llegaba allí con un proyecto de investigación sobre la influencia de la musicoterapia, un programa que yo había estado diseñando para acompañar a mujeres cuyos bebés pudieran estar en paliativos perinatales. Claro, ¿qué son los cuidados paliativos perinatales, ¿no? Es lo primero que muchos me planteaban, en plan, uno, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Y cómo has llegado a este tema? Y claro, yo decía, los cuidados paliativos perinatales se ofrecen a aquellas familias cuyos bebés tienen una enfermedad limitante de la vida que les va a provocar una muerte temprana, ya sea intraútero o durante el momento del nacimiento o durante las primeras pocos días, horas, ¿no? días o semanas al nacer, ¿no? Porque ¿y esto se sabe? ¿Las familias lo saben? Sí, claro. Por el diagnóstico prenatal, ¿no? Y tienen que tomar una decisión. Claro, en España tienes que tomar una decisión cuando te dan este diagnóstico libremente. Tienes las dos opciones, que es continuar con el embarazo o abortar. Que no es fácil ninguna de las dos, ¿eh? No. Ninguna. Cuando una familia toma una decisión así, es el mayor acto de amor que está haciendo por su hijo. Y esto también puede chocar a veces, pero por eso nosotros no juzgamos a nadie. Yo nunca juzgaré a ninguna familia que tome ninguna de las dos decisiones, ninguno de los dos caminos, ¿no? Porque encuentras a personas, tú le cuentas esto a la gente, a la sociedad en general, y te dicen, Dios mío, pero ¿cómo vas a seguir con ese embarazo? Y otros te dicen, pero ¿cómo vas a abortar? ¿No? Aquí, entonces es como no. Aquí no se trata de prejuzgar, ni juzgar, ni decir qué tienes que hacer. Aquí se trata de acompañar la toma de decisiones de las familias. Tal cual. Y ahí entra la musicoterapia. Y entró este doctorado donde nosotros queríamos, por un lado, evaluar cuál es la realidad que hay en España, cuántas, en este caso era en Madrid, en los hospitales grandes de Madrid, porque no me podía estar trasladando a más lugares, ver primero cuántas personas viven esta realidad, hacer un poco una exploración, ¿no?, de lo que ocurre, cuántas personas toman un camino o toman el otro, y dentro de las personas que tomaban el camino de seguir y acompañar el embarazo, ahí entrar nosotros y fomentar la vinculación de esa mamá con ese bebé. Y hablo de mamá-bebé y no de papá, mamá, bebé, porque una vez que revisamos las escalas de evaluación sistematizadas y
observamos que hay muy pocas, o te diría casi ninguna, que evalúa papá-bebé intraútero. Yo me pasé durante otro año y medio investigando todo ese proceso. Y acompañando estas familias. Claro, empezamos a recoger algunos datos, porque también os diré que no es fácil acceder a ellas, no es nada fácil. Y de repente, pues eso, la vida me cambió. Yo tuve un bebé y a la par tuve una separación así todo muy intenso. Y muy intenso, y la vida me trajo a Zaragoza. Muy bien. Entonces, claro, aquí me pasaba que yo no podía estar bajando y subiendo a Madrid con un bebé de 1 mes. Vale. Y dije, bueno. Diste otro giro. Claro, la gran pregunta fue, ¿qué hago con mi vida? ¿No? ¿Cómo encajo todo? Estas crisis, claro que no, las crisis solamente traen, yo siempre lo he dicho, digo, las crisis son un revulsivo y te organizan después. Una cosa muy extraña, pero te organizan. Así que volví a hablar con mi directora, ya llevaba 2 años y medio con todo este proceso. Hablé con Luz, dije, mira, Luz, me pasa esto. Y me dijo, no te preocupes, porque ya lo haremos, ya seguiremos con este estudio. Tómate un tiempo y decide qué quieres hacer, ¿no? Así que yo, que soy de gestión lenta y decisión rápida, dije, venga, ya está. ¿Cuál es tu sueño? Tu sueño es hacer el doctorado. Hay unas pequeñas horas sub y bajas en la vida. No pasa nada, adáptate y sigue. Entonces lo que hice fue adaptar todo lo que yo ya llevaba, claro, pensaba que llevábamos 2 años y medio de investigación, tanto prenatal como perinatal. Entonces lo que hice fue coger la parte del programa que habríamos diseñado, darle toda una vuelta, una revisión, y quedarme con la parte de prematuridad, que en este caso, dentro de los paliativos prenatales iban a ser aquellos prematuros, yo acompañaba a aquellos prematuros que por su nivel de prematuridad y su extrema gravedad iban a fallecer, y en este caso lo que hice fue, yo me acuerdo de ir aquí al hospital universitario, Miguel Servet, y hablé con el jefe de servicio, que era el doctor Castán, y claro, él me dijo que aquí era inviable porque no había tanta N como en Madrid como para poder hacer un doctorado, que me podía encontrar a una paciente cada 2 años, entonces no podía ser. Era inviable. Pero le di la vuelta y dije, vale, seguimos. Adapté todo lo que ya llevaba estudiado y nos quedamos con la parte de prematuridad, pero sin paliativos. Y de ahí viene, yo siempre digo, no sé, a la tercera viene la vencida. Entonces, tal cual. Ahí es mi tesis doctoral, ¿no? La vida te coloca donde tienes que estar y me colocó. Perfecto, qué bien. Y de ahí es como yo llego a la prematuridad, así. En el fondo, todo está unido. Siempre lo digo, es que siguen siendo bebés prenatales, siguen siendo bebés que tendrían que estar dentro del útero de su madre. Y además son bebés que, a pesar de mantener una estabilidad clínica, pueden desarrollar algún tipo de patología o simplemente adquirir una bacteria y fallecer, una complicación médica dentro de su proceso de maduración extrauterina en una incubadora, y pueden fallecer. Lo que pasa es que yo no me quedaba en la parte de fallecimiento. Sí me quedé en una de las cosas importantes para mí dentro de la investigación era que fueran bebés con un nacimiento de menos de 1.500 gramos, ¿vale? De hecho es una cosa que siempre me preguntan, ¿no? ¿Por qué no elegí edad gestacional y elegí prematuridad? O sea, elegí gramos. Porque dentro de la vinculación afectiva hay un proceso que es el bebé imaginario, cómo la mamá se imagina que va a ser su bebé y cuál es la realidad que se encuentra. Entonces, cuando dentro del proceso de adaptación de la maternidad de aquellas mujeres que se ha visto abrupto se ha visto cortado y de manera abrupta por un nacimiento prematuro, está la imagen de ese bebé. Claro. El bebito más pequeño que ha formado parte de esta tesis pesó 490 gramos al nacer. Wow. Y el mayor, por decirlo, 1.500 gramos. Claro. Ese ha sido el rango en el que nos hemos movido. Yo recuerdo a esta mamá que me dijo, yo no sentí que estaba embarazada porque nunca noté ningún movimiento de mi bebé. Claro, porque lo tuvo muy pronto, ¿no? Habrá tenido... Semana 24. Claro, muy poquito. Carla, ¿nos podés contar un poquito cómo es tu trabajo con estos bebés? ¿Cómo fue tu trabajo y cómo es? Porque seguís trabajando, ¿verdad? En la unidad de neonatales. Ahora un pelín parado por todo el COVID, ¿vale? Pero yo os cuento el inicio, que el final ya no lo sabemos. Claro. Pues hay una cosa importante. Lo que para mí era fundamental,
dentro de la revisión bibliográfica que hicimos hay varias como modelos de intervención o métodos, es que la palabra método me suena un poco raro, pero modelos de intervención en Estados Unidos, tanto por Stanley, que fue una de las pioneras, ¿no?, de la musicoterapia en la UCI neonatal, como Joan Levy, que es otra de las pioneras, y ellas tienen desarrolladas una forma de intervención. Por un lado está el PAL, que es el método de Stanley, y por otro está el RBL, que es el de Joan Levy. Y en Europa está Halsbeck con la musicoterapia creativa dentro de las UCIs neonatales, que hace un trabajo increíble. Pero yo observé que en España sí que hay profesionales que se dedican a trabajar dentro de las UCIs neonatales, pero no hay un modelo sistematizado de intervención. Entonces, cuando yo veía los modelos de intervención, tanto centroeuropeo como en Estados Unidos, distan mucho de nuestra realidad, tanto por la sanidad, tal y como está organizada en estos países, como por la cultura en la que nosotros estamos. Entonces, pensé que una tesis doctoral para mí tiene que aportar algo, no solamente a la sociedad, que también, sino a la disciplina en la que tú la estás investigando. Y yo siempre digo que nos venimos arriba, porque me encanta esa frase, ¿no? Te vienes arriba y dices, ¿y por qué no aportamos algo? ¿Por qué no aportamos todos estos años de estudio y de práctica y hacemos un programa de intervención que está basado en un programa, claro, diseñado específicamente para bebés de menos de 1.500 gramos? Esto no significa que el que pese 1.800 no lo pueda utilizar, ¿vale? Yo, una de las cosas que observé fue, por un lado, que se hace música desde fuera de las incubadoras. Yo veo, o sea, hay una parte que es músicos tocando en medio de una UCI. Que aquí voy a ser un poco dura, lo siento, pero eso queda muy bien para la foto, pero queda bastante duro desde el punto de vista del bebé que lo recibe. Y eso tiene que ver por cómo perciben el sonido los bebés, ¿vale? Solamente prematuros. Dentro de una incubadora es una grandísima caja de resonancia, donde el sonido se amplifica, produciendo incluso sensación y percepción de dolor por parte de los niños que están dentro. Y tenemos que tener en cuenta que para lo que afuera nos puede parecer muy bonito, tocar un violín en una UCI, no tiene ningún sentido para un cerebro y un cuerpo que está en maduración, porque eso no es lo natural. Tenemos que entender que estos bebés están desarrollándose de una manera anómala, fuera del cuerpo de su madre. Estos bebés, normalmente, la prematuridad se produce en el último trimestre de gestación. Último trimestre de gestación, que es momento en el que se produce el mayor desarrollo y maduración cerebral. Y el cuerpo de este niño, ni el cerebro, está preparado para recibir esos estímulos. Tal cual. Con lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado, porque sí se ha visto que la sobreestimulación, tanto acústica, lumínica como táctil, modifica las estructuras cerebrales de estos niños, con lo cual lo que para nosotros puede ser una intervención muy bonita con un concierto estupendo de Vivaldi, es contraproducente. Al bebé le puedes estar provocando una situación cosa mala. Tal cual. Dejémoslo ahí. Y eso es algo que tenemos que tener una conciencia grande, muy grande. Tal cual. Esto quería que saliera. Y claro, estamos trabajando con las personas más indefensas y además están luchando por su vida, donde el silencio escasea y donde es un bien muy preciado para ese cerebro y para ese cuerpo. Yo siempre digo lo mismo, pero es verdad. Cuando tú estás malita, cuando tú estás en un proceso simplemente vírico, de una cosita poca, una gripe, una pequeña gripe o algo estomacal, tú lo que necesitas es tranquilidad, silencio y mimos. Claro, ¿qué ocurre? Las UCIs neonatales son lugares con un alto sonido, tanto de las máquinas que van produciéndose como de los profesionales que trabajan. Es verdad, que vaya a ser que si no después los trabajadores de la UCI y los enfermeros me dicen, pero Carla, es verdad que se ha hecho un trabajo impresionante para modificar, sonora lumínica, claro, en estos últimos años, pero también partimos del hecho de que no todos los hospitales son iguales porque no tenemos los mismos recursos. ¿Vale? Tal cual. Que esto es una cuestión de nuestro país, que depende de donde tú nazcas, te tocará un tipo de UCI u otra. O de verdad, digo, es así de triste. No tienes los mismos recursos porque tu comunidad autónoma no los... Una cosa, Carla, antes, porque estoy mirando el tiempo para que no se nos vaya del todo. Cuéntanos
una intervención tuya. Tú vas al hospital, te toca a la familia, Sí. una familia, y ¿qué haces? ¿Le cantas con tu voz? ¿Tratas de que la mamá cante? ¿Utilizar la voz? ¿Cómo lo Vale, planteas un poquito? pues yo lo que hago es utilizar este programa. Este programa es un programa de 8 sesiones de intervención, de 20 minutos de intervención, porque el resto es sobre estimulación, donde el pilar fundamental es la voz de la mamá. Porque a mí siempre me dicen, no, es que tú cantas muy bien. Digo, queda feo que la musicoterapeuta cante mal, ¿no? Igual que si el enfermero no sabe pinchar, no sabe coger una vía. Pero yo no soy la importante, es su familia. Es esa voz la que ha estado escuchando. Entonces es verdad que en las primeras sesiones, la primera, segunda sesión, yo tengo un mayor nivel de intervención porque bastante duro es lo que están viviendo como para hacerle a la mamá ponerse a cantar. Tal cual. Pero después yo me voy retirando en un magnífico octavo plano y está siempre presente la voz materna, que es justamente la que ha estado escuchando dentro del útero, a la que ellos se agarran. Y siempre en posición de pie a piel con su mamá, porque además la voz no es solamente lo que ellos escuchan, el cuerpo es mucho más que las orejas, y es la vibración, el calor, lo que ellos perciben, la respiración de su propia madre. Y yo utilizo la sánsula, que es como una pequeña calimba con una caja de resonancia. ¿La tienes cerquita? Sí, además es maravillosa. Es esta. Genial. Utilizamos la voz y utilizamos el guitarlele, que es como una guitarrita más pequeña, ¿vale? Pero de sonido por una cuarta por encima. Y estos instrumentos no van entrando todos la primera sesión, va de manera gradual en estas 8 sesiones, y el pilar fundamental es el songwriting. El songwriting es la creación de una canción, la creación de canciones. Lo que se hace es una canalización emocional, psicológica de todo lo que han vivido, y se crea una canción se con plasma ellos. en una canción para el bebé o para la familia, ¿no? Sí, es de la familia para su bebé, que dicho así es como, wow, qué difícil, y al revés es facilísimo. Yo les digo, mamá, papá, en este caso, no si están los dos, pero en este caso es mamá, escribe, ¿quién es Lucía para vosotros? ¿Qué significa Lucía en vuestra vida? Y ellos empiezan a escribir, ¡wow! Y de ahí vamos elaborando y vamos creando lo que es su canción. Y después yo se las grabo en un pequeño CD, se las grabo yo en casa, y después se lo enmarco la letra, se las pongo muy bonitas y de colores, compro un marco de colores, entonces ellos transformamos una experiencia tan dura como es un parto prematuro en algo mucho más bonito. Qué bonito trabajo, Carla, qué preciosidad. Sí. Y cuando hay alguno de estos bebés que por su nivel de prematuridad va a fallecer, les acompañamos hasta el final de su último suspiro de vida. Esto es también algo de lo que no se sabe y vamos a intentar darle visibilidad en este podcast porque es parte de la vida. La muerte es parte nuestra, es parte de nuestra. Es el final de algo y el inicio de otra cosa. Entonces esto es lo que nosotros, desde el inicio que te empecé a contar Data Natal, ahí acabó siendo el programa Latidos. Qué bonito. Desde que seguimos interviniendo. Ahora, como os decía, el COVID lo paró un poco todo y vamos a meter ya lo que es el proyecto de musicoterapia en UCI neonatal y llegó el COVID. Entonces ahora yo hago pequeñas intervenciones con pacientes que están en paliativos pediátricos, pero la idea es volver este año a dejar que pase, porque es verdad que la situación que vivimos es compleja, pero tenemos que seguir caminando porque los bebés siguen naciendo de manera prematura y la música y la musicoterapia les puede seguir acompañando, sobre todo en este momento tan duro, a sus familias. Totalmente. Así que ahora volveremos otra vez a hacer todas las gestiones necesarias para implementar un programa de musicoterapia en un ámbito hospitalario. Muy bien. Carla, te agradezco muchísimo tu charla, que nos hayas contado tu experiencia. Estoy súper agradecida. Y te voy a pedir la última cosa, que es que nos cantes un poquito de esa nana azteca que utilizas en tus sesiones para las familias. Y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por habernos dejado este pequeño espacio. Y yo siempre digo dejamos porque hablo yo, pero somos muchas familias y muchos bebés, y dar un poquito de luz, ¿no? A mí esta nana azteca que se llama Teshkote es una de las nanas más bonitas que hay y os invito a hacer la vuestra. Y dice:
Tu 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 te escote. Ah 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 écoute. Tu 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 te escote. Ah 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 écoute.